¿Le figuras ya grabando? ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, nosotros tenemos que ver el día de hoy lo que sería la parte del sistema inmune, ¿sí? Todo lo que hace referencia a las inmunizaciones, a cómo están conformadas las vacunas y todo ello, ¿sí? Pero antes de ingresar a ese tema, a ver el tema de cuántos tipos de vacunas existen, el suero, en general, tenemos que entender lo que es el sistema inmune y cómo está conformado el mismo, ¿sí? Para ello, yo les voy a pasar un videito justamente del sistema inmunitario para que lo logren entender. Y de allí vamos a comenzar con lo que sería la otra parte, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan llegar a entender un poquito del sistema inmune. Si bien el sistema inmune es algo bastante complejo y difícil de entenderlo a la primera. Pero ustedes tengan paciencia porque el mismo, al ser uno de los sistemas más largos, es el más importante de todos, ¿sí? Nosotros sin un buen sistema inmunitario no podemos hacer frente a nada, ni a virus, bacterias, parásitos, hongos, a nada, ¿sí? Bien, ahí yo les voy a pasar el videito, confírmenme si lo pueden ver ahí, ¿lo pueden ver bien? ¿Sí? Perfecto, ahí va. Un Amor, segundo, chicas. creo que ese estilo no te queda bien. Ahí estamos. La médula. Además, algunos de los neutrófilos producen ciertas citoquinas que atraen a otros granulocitos. Uno de los órganos linfoides primarios, las células T forman receptores de antígeno. Después suelen migrar a órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos y el vaso. Las células T naive y las células dendríticas se encuentran en los órganos linfoides. Las células dendríticas ya han tenido contacto con un patógeno y presentan el antígeno en la superficie. También son células presentadoras de antígeno profesionales. La célula T explora la célula dendrítica en busca del antígeno para el que el linfocito T fue entrenado en el timo. Si encuentra el antígeno, comienza la activación de la célula T y, entre otras cosas, se produce la expansión clonal. ¿Tienes un celular o una computadora con internet? Un Entonces ya segundo. puedes comenzar hoy mismo. Estamos contratando... Ahí vamos. La célula se reproduce miles de veces. Estas células responden a un patógeno o antígeno específico. Células T citotóxicas, sino también otras. Células T colaboradoras, células T de memoria, células T reguladoras y otras. Las células T colaboradoras trabajan mano a mano con las células B. Las células B poseen receptores como las células T. Al igual que las células T, las células B también se originan en la médula ósea. A continuación, buscan su antígeno específico en el sistema linfático o en el torrente sanguíneo. Si la célula B encuentra su antígeno con sus receptores, se produce inmediatamente la activación o la célula B se desplaza al tejido linfoide, donde esperan las células T colaboradoras. Las células T colaboradoras, como hemos visto antes, también fueron entrenadas para un antígeno específico. Por esta razón, la célula B presenta su antígeno en la superficie. Esto permite a la célula T con sus receptores escanear la célula B. Si se trata del antígeno para el que la célula T ha sido entrenada, da la señal de inicio para la división y maduración de la célula B. Al igual que sucede con las células T, se produce una expansión clonal.
Así, a partir de una sola célula B, se generan miles de nuevas células B o plasmablastos y células plasmáticas. También se producen células B de memoria, que entrarán en acción en caso de otra infección posterior. En una infección aguda, los plasmablastos y las células plasmáticas comienzan inmediatamente a formar anticuerpos. Y liberan estos anticuerpos al torrente sanguíneo. Los anticuerpos también suelen denominarse inmunoglobulinas. Si la toxina, la bacteria, el antígeno está en la sangre, el anticuerpo que acaba de producir la célula plasmática puede unirse a él. De este modo, por ejemplo, una toxina puede volverse inofensiva y un antígeno puede marcarse para que los macrófagos puedan reconocerlo más fácilmente y fagocitarlo con mayor rapidez. Este proceso se denomina opsonización. Todas las células inmunitarias tienen como origen una célula madre. Se desarrolla en células progenitoras y finalmente en las células inmunitarias que acabamos de mostrar. Otras células inmunitarias importantes son las células asesinas naturales y las plaquetas. Un segundito. Bueno, chicas, a ver, básicamente esto es lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Sin embargo, falta ahí una parte en la que hace referencia a los dos tipos de sistema o dos tipos de inmunidad que existen, ¿sí? Existe el sistema inmune pasivo o innato y existe el sistema inmune activo o adquirido, ¿sí? Son dos tipos de sistemas inmunes que el cuerpo tiene para poder hacer frente a las enfermedades, ¿sí? El innato o pasivo, ¿sí? Este es con el cual nosotros nacemos, ¿sí? Este tipo de inmunidad es la que nos brinda nuestra mamá y nuestro papá al momento de la concepción. El adquirido o activo es aquel que nosotros vamos a ir adquiriendo, como su palabra lo dice, a través de exposiciones a enfermedades, como también a exposición de agentes inmunológicos, como por ejemplo las vacunas. ¿Sí? Bien. No obstante a ellos, ¿qué son las vacunas propiamente dichas? ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son suspensiones de microorganismos vivos, inactivos o muertos, ¿sí? Que al ser administrado induce una respuesta inmune que previene la enfermedad contra lo que está dirigida. A ver, dejemos esto en claro. Previene, ¿sí? Pero también, a ver, no es que nos hace inmune ante la enfermedad. Saquemos ese mito en que si nos colocamos la vacuna no nos va a agarrar el virus o la bacteria. No, sí nos va a agarrar, pero con síntomas muy mínimos o puede ser que no nos agarre nada, ¿sí? Ser lo que se conoce sintomáticos y asintomáticos. Sintomáticos, yo presento síntomas. Asintomático, tengo la infección, tengo virus, bacteria, parásito, lo que sea, pero no presento ningún síntoma, ¿sí? Nosotros estas dos palabritas las hemos escuchado muchísimo en tiempo de pandemia, ¿sí? Con lo que era la persona que tenía el virus del COVID, que era asintomático, pero no presentó ningún síntoma, y los sintomáticos que presentaron todos los síntomas o que terminaron en situación crítica, ¿sí?
Eso nosotros lo hemos escuchado muchísimo en estos tiempos. Ahora, vamos a continuar. De por sí la vacuna despierta y alerta las defensas que se hayan desprevenidas y las preparan para luchar contra la enfermedad. Es importante tener en cuenta que es necesario algún tiempo de intervalo variable según las vacunas para que las defensas se preparen y puedan hacer frente a ellas. A ver, no todas las vacunas se van a colocar en el mismo momento, ¿sí? Hay vacunas que necesitan su dosis de refuerzo, su tercer dosis, cuarta, quinta, sexta y séptima dosis, ¿sí? Como hay vacunas que se administran una sola vez en la vida y se pueden repetir cada 10, 15, 5 o 10 años, ¿sí? Pero siempre hay que respetar el límite, ¿sí? O el intervalo de vacuna y vacunas, ¿sí? Esa téngalo en presente. ¿Estamos? Ya vamos a hablar de lo que sería el intervalo. Ya se lo voy a mostrar para que lo entiendan mucho mejor. Continuamos. Para lograr el efecto deseado de la vacuna, ¿sí? Es indispensable realizar varias dosis con el objetivo, ¿sí? De conseguir el nivel de defensas necesarias para el organismo. Esto sería en el caso de la Sabin y la triple vacuna bacterial, ¿sí? De por sí, en un niño que haya recibido una dosis de la vacuna Sabin, no está inmunizado. Debe completarla, ¿sí? Para poder conseguir las defensas apropiadas y específicas para su organismo. Recuerden ustedes esto siguiente. Los niños son los más vulnerables al contraer diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque su organismo no está apto inmunológicamente hablando, ¿sí? Para hacer frente a diferentes enfermedades que son complicadas. ¿Estamos? Por ejemplo, la neumonía. No es lo mismo una neumonía en adulto que una neumonía en niños, ¿sí? No es lo mismo. Continuamos. Vamos con lo que sería el suero o el plasma, ¿sí? Suero o plasma. Esto es básicamente lo mismo, ¿sí? Que nosotros veníamos viendo en tiempo de pandemia. ¿Qué nos decían? Personas que hayan superado la enfermedad, por favor, donar el plasma, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes en tiempo de pandemia donó su plasma o el suero? No, porque no se querían acercar por las dudas si se contagiaban o no de COVID. Pues, bueno, a ver, el plasma o suero, ¿sí? En el mismo, ¿sí? En el mismo se detectan, ¿sí? Todo lo que es la parte de la defensa. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, ¿sí? ¿Qué pasó con el virus del COVID? Pedían a la gente, por favor, que vayan a donar su plasma, ya que en el mismo se encontraban las defensas necesarias para hacer frente al virus, ¿sí? Este plasma tan solo es administrado, ¿sí? A personas que ya carecen de un sistema inmunológico bajo, como ser personas diabéticas, personas oncológicas o personas inmunocomprometidas o inmunodeficientes, ¿sí? Como ser en el caso de personas con el virus del VIH, ¿sí? Que este mismo hace desastre en el organismo, ¿sí? Desastre. Pero con el suero, ¿sí? Le daban una mínima oportunidad para afrontar lo que sería el virus del COVID-19 y poder así subsistir, digamos, hasta que se cree la vacuna. En el caso del suero, se tiene que aplicar 30 días, ¿sí? Que la duración, ¿sí? Dura 30 días la aplicación del suero,
Al finalizar los 30 días, tiene que volver a aplicarse el suero. O si no, caso contrario, aplicar la vacuna para reforzar esas defensas. ¿Sí? ¿Estamos? Esto se conoce como respuesta primaria y secundaria, que ya la vamos a ver, así ustedes la puedan entender mucho mejor. Ya la vamos a ver dentro de la clase que viene, la vemos seguro, ¿sí? La vamos a ver muy segura esa parte. Y es para que ustedes puedan entender cómo funcionan las vacunas, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, hoy me aplico la vacuna. Sí, pero no me va a hacer nada ahora. No, la vacuna, la primera dosis que se apliquen de vacuna ya está haciendo grandes cambios en el organismo, ¿sí? Muchos van a decir, uy, pero yo me apliqué la primera vacuna y me cayó de mal, me levanto fiebre, dolor de cuerpo, vómito, diarrea, dolor de estómago, ¿sí? Como todas las vacunas. ¿Sí? Pero eso ya no es culpa de la vacuna, eso ya es culpa del organismo de uno, ¿sí? Ahora se los explico. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las recomendaciones generales. Esta recomendación general es para todas las vacunas por igual. Una vez administradas las vacunas, ¿sí? Producen algunas molestias que en general son insignificantes y más aún si se comparan con los beneficios que pueden llegar a provocar. A ver, primero, si la aplicación es vía inyectable, puede producir un dolor local, ¿sí? Que puede llegar a producir fiebre. A ver, ¿puede producir un dolor local? Sí, todas las vacunas van a producir un dolor local. ¿Por qué? Porque se está penetrando, perdón, la piel, ¿sí? Con un objeto punzante. ¿Sí? Un objeto metálico punzante. Obviamente que me va a generar un dolor, ¿sí? Es normal tener dolor después de una aplicación de vacuna. Es normal. Y es normal también levantar un poco de temperatura, ¿sí? Puede ser una febrícula o un estado febril. Cualquiera de las dos es normal. ¿Por qué? Yo les dije que era culpa de nuestro organismo. Supongamos, yo a Janina vengo y le coloco una vacuna, ¿sí? Previo a ello, Vanina ya venía de hace 4 o 5 meses atrás, 5 meses atrás, supongamos, eh, venía con un estado de gripe, ¿sí? Había superado la gripe y había estado un poco debilitada a nivel inmunológico, ¿sí? Un poco baja las defensas. Vengo yo y le coloco una vacuna. ¿Qué va a producir? Le va a producir fiebre. ¿Por qué? Porque por dos razones, por dos factores. Uno, porque yo estoy ingresando en el organismo de Janina, ¿sí? Una bacteria viva, muerta o atenuada, ¿sí? Primero. Segundo, porque las defensas de Janina están bajas. Entonces, al recibir un estímulo de afuera, las bacterias lo van a tomar, perdón, las células blancas, que serían los glóbulos blancos, la van a tomar como algo extraño, entonces van a querer luchar contra ella. Y eso es lo que va a elevar temperatura. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos con el otro. En el caso de la BCG, que es la que todos tenemos la marca, ¿sí? Esta va a producir fiebre. Va a producir fiebre, pero dicha reacción es normal y no se deben de alarmar. La vacuna BCG es subdérmica, ¿sí? Va por debajo de la piel y suele generarse la ampollita, ¿sí? Suele generar una ampolla y suele generar mucha fiebre. ¿Qué dicen la gente de antes? Si hay fiebre y hay ampolla es porque está haciendo su reacción, ¿sí? Está, ¿cómo dicen? Se está, ay, no me va a salir la palabra. Eh, se prendió la vacuna del cuerpo, entonces va a hacer efecto, ¿sí? Se está prendiendo la vacuna. Y es realmente es así, ¿sí?
Si hay un poquito de fiebre, febrícula, hay ampollita, yo no, a esa ampolla no la debo de tocar. Eso es normal, ¿sí? Eso va a pasar con el tiempo, 2, 3 meses, desaparece todo, pero nos queda la marca, ¿sí? Bien, vamos con la otra. Sí, Janina, dime. Consulta, ¿por qué algunas personas que yo conozco, veces que le queda como una roncha gigante ahí en el brazo y no se le va más? Como una roncha. O sea, en el lugar de la vacuna de la BCG le queda como, sí, como una roncha, o sea, una Bien, marca así. bien, esa marca, sí, ya sé la que vamos a decir, que sería como una cicatriz que le queda superpuesta, digamos, como si fuese una Superficial, ampollita. digamos. Claro, como si fuese una ampollita, pero es toda de piel y carne. ¿Eso me decís vos? Sí, ¿cómo te podría decir? Yo conozco dos personas justamente dos chicas, no sé si son alérgicas o qué le pasó, pero no quieren usar remera corta porque se le nota todo acá la vacuna, toda Bueno, una... eso, sí, eso es reacción, sí, del organismo de ella. Recuerden que cada cuerpo tiene una forma distinta de reaccionar. Entonces, ellas, Ah, su piel reaccionó de esa manera, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, van a haber 2 o 3 personas que van a tener ese tipo de cicatriz así, pero el resto va a tener la marca que todos tenemos, que es normal, ¿sí? Pero también va a depender mucho de cómo se la aplicaron, ¿sí? Si la enfermera fue muy sutil, fue muy, como dicen las personas de antes, muy mano liviana, no le va a dejar marca, pero si fuera muy bruta y tosca, le va a dejar una buena marca, ¿sí? Pero eso es normal para cada persona. Bien, vamos con la otra. Ah, y este es algo que, a ver, que todos les van a decir, no se bañen, pero a la gente de antes, van a decir, no se bañen y no dejen que el agua les toque donde le colocaron la vacuna. Disculpen la expresión que voy a utilizar, ¿no? Pero eso es una perra mentira, ¿sí? El agua nunca te va a dañar el organismo. Al contrario, el agua o la ducha en general, darse un baño, va a ayudar a relajarse el cuerpo. Entonces, recuerden, cada vez que nosotros nos inyectan, ¿sí? Nos colocan un inyectable, el cuerpo en general sufre estrés, ¿sí? Sufre una alteración. Entonces, al darse una ducha, el agua relaja el cuerpo. Entonces lo desestresa la zona, ¿sí? La relaja. El agua no le va a generar ningún tipo de infección ni nada por el estilo. Obviamente que está más que decir que si estamos hablando de un agua limpia, ya si estamos hablando de un agua sucia, contaminada, sí, nos entra en cualquier parte del cuerpo y vamos a sufrir infección, ¿sí? Esto lo que sí tienen que tener mucho cuidado es con el tema de la exposición al calor. Eso sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Más que todo porque va a generar una inflamación, ¿sí? Va a generar dolor la exposición al calor. Entonces, eso tenemos que evitar, ¿sí? Las recomendaciones son muy simples, ¿sí? Evitar el calor sobre todas las cosas y evitar los golpes en la zona mayormente para evitar dolor, nada más. Pero también el que nos dicen, no coman carnes rojas, porque les va a hacer, no, ¿qué tiene que ver la carne? ¿Qué tiene que ver la comida con una cosa u otra? Dios mío. A ver, eso lo van a decir personas que obviamente hicieron su carrera hace 30 millones de años, por exagerar, y no se actualizaron nunca, ¿sí? Por eso es muy importante las actualizaciones, ¿sí? Es muy importante. Cada día están saliendo cosas nuevas y están reemplazando a esas
a esas, digamos, mitos o leyendas que surgían con el tema de las vacunas, ¿sí? El no bañarse por 24 horas, el no comer carnes rojas por 12 horas, el hacer reposo por 48 horas. Pará, pongamos un parate, porque no es así, ¿sí? Pongamos un parate. El bañarme a mí no me va a dificultar en nada. El hacer un reposo, sí, el hacer un reposo es esencial, pero ¿a qué reposo le decimos? Al no tomar sol directo, calor directo, al no hacer fuerza, pero una fuerza, a ver, el querer levantar una lavarropa, una heladera, eso jamás, ¿sí? Porque obviamente no va a generar un dolor, pero hasta ahí nomás, ¿sí? La fiebre, que le digan, no, porque te dio vómito, fiebre, diarrea, ya te cayó mal la vacuna, no te la coloques nunca más. No, no, no. Perras mentiras, ¿sí? Bueno, pedir disculpas por la expresión. Pero esas son mentiras que hacen que a la persona, ¿sí? Entre en paranoia y en pánico, terror y miedo, ¿sí? ¿Estamos? Bien, continuamos. Las vacunas, ¿sí? Ayudan al cuerpo a preparar contra la enfermedad. Pero como yo dije en un principio, no evitan que nos enfermemos, ¿sí? Yo puedo tener viruela, pero soy asintomático. Puedo tener sarampión, pero soy asintomático. Y Ana ha estado conmigo y se ha contagiado de viruela y sarampión. Y es sintomática, ¿sí? Pero ¿qué tiene Ana? Ana puede tener un poco de fiebre y nada más. No puede llegar a tener una que otra pústulas o ampollitas y nada más, pero no va a tener problemas ni hepático, ni cardíaco, ni respiratorio, ni nada por el estilo, porque ya se colocó la vacuna. ¿Sí? Bien. Y por otra, ¿sí? Es necesario hacer el tiempo, ¿sí? Variable y considerable de vacuna en vacuna. ¿Sí? No todas las vacunas van a tener el mismo efecto en las mismas situaciones. Bien. A ver. Bueno, ya nosotros vamos a verlo, ¿sí? Al calendario de vacunación lo vamos a ver la clase que viene, porque ustedes pueden entender mucho mejor el tema de el tiempo, el lapso entre vacuna y vacuna, ¿sí? Que no son lo mismo. Hay algunos que van a durar 1 año, 6 meses, 4 meses, 10 años, y etcétera, ¿sí? Y hay otras que van a durar una sola vez en la vida y chao, ¿sí? Y, a ver, se está creando, últimamente se está creando lo que sería una sola vacuna generalizada para todas, ¿sí? Es muy difícil crear una vacuna completa, que se aplique una sola vez en la vida con todas las cepas que hay para evitar justamente las infecciones. Es muy difícil porque una contrae a la otra y así sucesivamente, ¿sí? Entonces son muy inestables, pero se están creando, ¿sí? Se están creando. De aquí hasta que se termine de crear y van a pasar mínimo 10 años, ¿sí? Más o menos. Bueno. Vamos a ver ahora un poco de definiciones, ¿sí? Y con esto vamos a ir culminando. Definición de inmunización. Acción de conferir inmunidad mediante la administración de antígenos, inmunidad activa o inmunidad pasiva, ¿sí? La pasiva, ¿sí? Como ya dijimos, es la que con la cual nosotros nacemos. Y la activa es la que nosotros vamos a ir adquiriendo a través de diferentes exposiciones. Por ejemplo, el virus de la gripe, el virus del COVID, ¿sí? Etcétera. Efectividad vacunal. Efecto directo de la vacuna
más el efecto aportado por la inmunidad colectiva, ¿sí? Inmunidad colectiva también la hemos escuchado muchísimo en tiempo de pandemia, o inmunidad de rebaño. La hemos escuchado muchísimo, muchísimo. Y ya vamos a saber de qué se trata cada una. Eficacia vacunal. Grado de protección contra la infección conferida por la vacuna, determinado por un ensayo clínico, randomizado y controlado. ¿Sí? La eficacia vacunal es la acción que nosotros queremos, que sea perfecta y que realice esa eficacia en cuanto a la aplicación de la misma. ¿Sí? Primo vacunación. Serie de dosis de una misma vacuna que se administra a una persona susceptible para conferir inmunidad frente a una enfermedad. Y esta es lo que nosotros hicimos durante el tiempo de pandemia. La primo vacunación. Nos hemos colocado la primera dosis, la segunda, la tercera, cuarta y quinta. Ah, ya a ver, ¿quién se colocó la primera dosis del COVID-19? Levanten la mano. La segunda, la tercera. Ah, ya está, ahí paramos alguno. La cuarta, la quinta. Yo hasta la cuarta. Bien, Elizabeth. Hay algunos que han llegado hasta la segunda, como el caso de Silvina, Yani. Bueno, yo llegué hasta la cuarta, me falta la quinta nomás. Que de por sí yo no me doy tiempo de ir a aplicarme la quinta, no me doy tiempo, no tengo tiempo, básicamente no tengo tiempo. Pero bueno, eso es primo vacunación, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema del refuerzo. Es la reexposición al mismo antígeno de un tiempo al cual hice o induce una respuesta inmune, ¿sí? Secundaria más intensa y duradera que la primaria, con un periodo de lactancia más corto. Esa terminología, respuesta inmunes, primarias, secundarias, lactancia más corto, ya lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Eso yo quiero que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender a la perfección. ¿Para qué? Para que entiendan por qué se colocan así las vacunas, ¿sí? Y no es por un capricho de lo que sería el sistema sanitario, sino que es como se tienen que hacer, ¿sí? Y es fácil de entenderlo, es muy fácil. Solamente necesito que presten mucha atención en la clase que viene. Muchísima atención, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces, continuamos. La revacunación es la administración de un inmunógeno o vacuna que había sido administrada previamente y falló en la respuesta inmune primaria. Esto sucede cuando se aplican, por ejemplo, Ana. Ana ahora terminó de un estado gripal y va y se aplica la vacuna contra la gripe. No, mal hecho, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa aplicación de Ana ahora contra la vacuna de la gripe no le sirve, no le va a hacer efecto nada, ¿sí? ¿Cuándo se la tiene que volver a poner a Ana? Dentro de un mes, básicamente, para que su cuerpo esté inmunológicamente preparado, ¿sí? Recién ahí. ¿Estamos? Bien. Fallo vacunal primario. Bueno, falta de respuesta inicial a la vacuna, ¿sí? Como en el caso de Ana, que no le hizo efecto la vacuna de la gripe, ¿sí? Se tiene que volver a colocar nuevamente dentro de un mes. Adyuvante, adyuvante, sustancia que se administra junto a un antígeno para aumentar la forma inespecífica de la respuesta inmunitaria al mismo. Quiere decir que es la parte aquella, ¿sí?, que se administra dentro de la vacuna
para lograr una mejor eficacia de la misma, ¿sí? Es una sustancia que ya viene incorporada en la vacuna, ¿estamos? Y esta ayuda a fortalecerla aún más, ¿sí? Muy bien. Y conservante, el último que vamos a ver ahora. Conservante. Los conservantes son aquellos, ¿sí?, que se utilizan para prevenir la alteración del producto biológico y facilitar su conservación útil. Esto, ¿sí?, nosotros lo hemos visto durante pandemia igual. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo se iba a suministrar a cada localidad, ¿sí?, departamento, provincias, capitales, ciudades, el tema de la vacuna. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó justamente en una época de verano, donde los calores son intensos aquí en la Argentina y en cada provincia. Y este medicamento necesitaba, sobre todo, de una cadena de frío intensa para evitar que se corte el medicamento y deje de servir. Este, al igual que en algunas vacunas, suelen venir con su bolsita de gel congelada, ¿sí? Para evitar justamente romper la cadena de frío y justamente evitar que la vacuna se desperdicie, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, chicas, la clase que viene nosotros vamos a ver el tema de las respuestas primarias y secundarias, ¿sí? Y vamos a utilizar lo que sería el carnet o el calendario de vacunación, ¿sí? Para que ustedes lo puedan saber cómo se maneja y cómo utilizarlo al mismo, ¿sí? Sí, Janina, dime. Po- ¿Podrías mandar al grupo después alguna ayudita de cuál podemos imprimir? Porque encontré un montón de calendarios 2022 y no sé cuál sirve. Bueno, dale, no te hagas problemas, ya les voy a enviar yo, sí, por el grupito de WhatsApp. Se los envío así, les sea mucho más fácil todavía a usted. Así no tengan que estar buscando los millones de calendarios que existen, ¿sí? Muy bien, chicas. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? Nos encontramos nuevamente el próximo lunes, si Dios quiere, por la misma hora, por el mismo canal. Y chicas, que tengan un excelente comienzo de semana, ¿sí? Y nos vemos. Chao, chao.